Viena, la ciudad de los valses eternos y los secretos susurrados entre cortinas de terciopelo. Aquella noche, en el Palacio Hofburg, bajo arañas de cristal que reflejaban 1000 rostros enmascarados, Vera creyó que estaba viviendo un cuento de hadas. Llevaba 3 años con Martin, el hombre que le prometió el mundo entero. Pero mientras ella sonreía entre diplomáticos y herederos de fortunas ancestrales, él la traicionaba a menos de 20 metros de distancia, en un salón lateral. Con su mejor amiga, el baile más comentado del año se convirtió en su peor pesadilla. Lo que Martin no sabía es que aquella humillación no la destruiría, la transformaría. Vera desapareció aquella noche como una sombra, y cuando volvió, 2 años después, ya no era la mujer ingenua que suplicaba amor. Era una tormenta implacable, y él todavía no lo sabía. Pero estaba a punto de descubrirlo. Viena siempre le había parecido a Vera una ciudad sacada de un sueño. Desde que llegó allí hace 5 años para estudiar arquitectura en la Universidad Técnica, se había enamorado de sus calles empedradas, de sus palacios barrocos, de esa mezcla perfecta entre historia y modernidad que respiraba en cada esquina. Pero esa noche, mientras se preparaba para el baile imperial de primavera en el Palacio Hofburg, no podía dejar de sentir un nudo en el estómago. No era nerviosismo común, era algo más profundo. Una inquietud que llevaba semanas creciendo como una planta venenosa en su pecho. Martin había estado distante, frío, ausente incluso cuando estaba físicamente a su lado. Sus ojos, que antes la miraban con una intensidad que la hacía sentir la mujer más importante del universo, ahora se desviaban con facilidad. Sus manos, que antes buscaban las suyas en cada oportunidad, ahora permanecían en los bolsillos o aferradas al teléfono móvil. «Estoy estresado con el trabajo», le decía él cada vez que Vera intentaba hablar del tema. Martin trabajaba como analista financiero en uno de los bancos más prestigiosos de Viena, y era cierto que las últimas semanas habían sido intensas. Pero Vera conocía la diferencia entre estrés laboral y distancia emocional. Y esto era lo segundo. Aquel día, mientras se arreglaba frente al espejo de su apartamento en el distrito de Josefstadt, Vera intentó sacudirse las dudas. Se había puesto un vestido de corte imperio, con caída fluida, elegante y sobrio, que había mandado a hacer especialmente para la ocasión. El baile de aquella noche no era cualquier evento. Era el evento del año en Viena. Una gala benéfica organizada por la élite austriaca donde asistían empresarios, políticos, artistas y aristócratas. Martin había conseguido las invitaciones a través de su jefe, y para él era fundamental hacer networking aquella noche. «Tienes que estar impecable», le había dicho Martin 2 semanas atrás. «Esta es nuestra oportunidad de entrar en el círculo correcto». Nuestra. Él había dicho nuestra. Vera se aferró a esa palabra mientras terminaba de arreglarse el cabello en un recogido clásico. Quizás solo estaba siendo paranoica, quizás todo estaba en su cabeza. El Palacio Hofburg se alzaba majestuoso bajo el cielo de abril cuando llegaron en el Uber que Martin había pedido. La fachada neoclásica iluminada con focos estratégicos convertía el edificio histórico en algo casi irreal, como si hubieran viajado 300 años atrás en el tiempo. Las columnas imponentes, los arcos elaborados, las estatuas que custodiaban la entrada. Todo respiraba poder, historia, permanencia. Vera sintió un escalofrío al bajar del auto, no de frío sino de admiración. Como arquitecta en formación, lugares como ese la hacían vibrar. Cada detalle, cada proporción, cada elemento decorativo tenía un propósito, contaba una historia.
«Deja de babear por el edificio y camina», le dijo Martin con un tono que pretendía ser juguetón, pero salió cortante. Llevaba un smoking impecable, el cabello peinado hacia atrás con gel, y esa expresión de seguridad absoluta que siempre lo había caracterizado. Era atractivo, de eso no había duda. Alto, de rasgos marcados, con esa mandíbula cuadrada que parecía esculpida. Pero últimamente, su atractivo físico no compensaba la frialdad de su actitud. Entraron al salón principal y Vera tuvo que contener un jadeo. El salón de los espejos era incluso más impresionante de lo que había imaginado. Los techos altísimos estaban decorados con frescos barrocos. Las paredes forradas de espejos, enmarcados en pan de oro, reflejaban infinitamente las arañas de cristal que colgaban del techo, y el suelo de mármol pulido brillaba bajo la luz de cientos de velas, dispuestas estratégicamente por todo el salón. Había al menos 300 personas allí. Mujeres con vestidos de gala que parecían obras de arte, hombres en smoking impecable, algunos con condecoraciones militares o insignias aristocráticas. El murmullo de conversaciones en alemán, inglés y francés creaba una sinfonía de voces que se mezclaba con la música de la orquesta de cámara que tocaba Strauss en un rincón elevado del salón. «No te separes de mí», le había dicho Martin antes de entrar. «Necesito que estés presente, pero discreta. Sonríe, asiente, pero no interrumpas las conversaciones importantes». Vera había asentido, tragándose la incomodidad de ser reducida a un accesorio decorativo. Pero entendía la importancia de la noche para Martin, o eso intentaba convencerse. Los primeros 30 minutos transcurrieron en una nebulosa de presentaciones. Martin la arrastraba de grupo en grupo, presentándola con una sonrisa mecánica. «Ella es Vera, mi pareja». Ni siquiera decía «mi novia». Solo «mi pareja», como si fuera una socia de negocios. Vera sonreía, estrechaba manos, asentía educadamente mientras los hombres trajeados hablaban de fusiones empresariales, inversiones en mercados emergentes y regulaciones financieras. Las mujeres, en su mayoría, permanecían en silencio o hablaban entre ellas de temas superficiales. Vera se sentía fuera de lugar, como una impostora en un mundo que no le pertenecía. Fue entonces cuando la vio. Camila, su mejor amiga desde que llegó a Viena. La mujer que había estado con ella en sus peores momentos, que la había ayudado a adaptarse a la ciudad, que conocía todos sus secretos. Camila estaba al otro lado del salón, junto a una columna, con una copa de champán en la mano. Llevaba un vestido entallado con escote asimétrico que resaltaba su figura delgada. Su cabello oscuro caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Vera sintió un alivio instantáneo. Al menos tendría con quien hablar de verdad aquella noche. Alzó la mano para saludarla, pero Camila no la vio. O eso pareció, porque en lugar de devolverle el saludo, giró rápidamente y desapareció por una puerta lateral que Vera no había notado antes. ¡Qué extraño! «Martin, acabo de ver a Camila», le dijo Vera, tocándole el brazo. Martin dio un respingo casi imperceptible. «¿Camila? ¿Aquí?» Su tono sonó forzadamente casual. «No sabía que vendría». «Yo tampoco. ¿Cómo consiguió invitación?» «No tengo idea. Escucha, necesito ir al baño». «Espérame aquí, ¿sí? No te muevas». Y antes de que Vera pudiera responder, Martin ya se había alejado caminando con prisa entre la multitud, hacia la misma dirección donde Camila había desaparecido. El nudo en el estómago de Vera se apretó. Esperó 5 minutos, después 10. Martin no volvía. La orquesta comenzó a tocar El Danubio Azul, y varias parejas se dirigieron al centro del salón para bailar. Vera permaneció de pie junto a una columna, sintiéndose cada vez más invisible.
Una mujer mayor con un collar de perlas pasó junto a ella y le dirigió una mirada de lástima que la hizo sentir peor. 15 minutos. Vera tomó una decisión. Iría a buscarlo. Caminó con determinación hacia la puerta lateral por donde habían desaparecido Martin y Camila. Era una puerta discreta, casi oculta detrás de un tapiz, que daba a un corredor lateral del palacio. El contraste era brutal. De la opulencia del salón principal pasó a un pasillo de servicio con paredes de piedra desnuda y iluminación tenue. Sus tacones resonaban en el silencio. Caminó despacio, siguiendo el corredor que se bifurcaba. A la izquierda, escaleras que subían a las plantas superiores. A la derecha, más puertas, todas cerradas excepto una al final del pasillo, apenas entreabierta. Se acercó, y entonces lo oyó. La risa de Camila, baja, íntima, cómplice. Y la voz de Martin: «Te dije que no vinieras, es muy arriesgado». «No podía estar lejos de ti toda la noche», respondió Camila con un tono que Vera jamás le había escuchado. Seductor, posesivo. El corazón de Vera se detuvo. «Cuando termine esta farsa, serás solo mía», continuó Camila. «Ya no tendrás que fingir con ella». Silencio, y luego el sonido inconfundible de un beso. Vera sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Sus piernas dejaron de responderle. Su respiración se atascó en la garganta. Con manos temblorosas empujó la puerta un poco más, lo suficiente para ver Martin y Camila, abrazados, besándose con una intensidad que le arrancó el alma del pecho, las manos de él en la cintura de ella, las manos de ella en su cabello, como si hubieran hecho eso 1000 veces antes, como si fuera lo más natural del mundo. Vera no gritó, no lloró, no hizo ningún ruido. Simplemente retrocedió en silencio, paso a paso, hasta que dio la vuelta y echó a correr. Corrió por el pasillo, atravesó el salón principal sin mirar a nadie, ignorando las voces que la llamaban, ignorando la música, ignorando todo. Salió del palacio como alma que lleva el diablo y no se detuvo hasta que estuvo en la calle, bajo la luz fría de las farolas, jadeando como si hubiera corrido un maratón. El aire frío de Viena le golpeó el rostro. Por un momento, todo le dio vueltas. Las luces, los sonidos, la realidad misma. Sintió náuseas, sintió rabia, sintió una humillación tan profunda que le quemaba por dentro como ácido. Su teléfono vibró. Era Martin. «¿Dónde estás? Te estoy buscando». La hipocresía de ese mensaje la hizo reír. Una risa amarga, rota, desesperada. No respondió. Bloqueó su número y comenzó a caminar. Vera caminó durante horas aquella noche. Sin rumbo, sin destino, simplemente poniendo un pie delante del otro mientras las calles de Viena se extendían ante ella como un laberinto infinito. Pasó por el Graben, la calle comercial más elegante de la ciudad, donde los escaparates iluminados mostraban joyas, relojes y vestidos que ahora le parecían grotescamente irrelevantes. Cruzó la Stephansplatz, donde la catedral gótica se alzaba como un gigante de piedra oscura contra el cielo estrellado. Siguió caminando hasta llegar al Danubio, donde se sentó en un banco frente al agua negra y finalmente permitió que las lágrimas fluyeran. Lloró. Lloró hasta que no quedó nada dentro de ella excepto un vacío tan profundo que dolía físicamente. Lloró por los 3 años que había invertido en esa relación, por las veces que había ignorado las señales de alerta porque quería creer en él, por la humillación de haber sido traicionada no solo por su novio, sino por su mejor amiga, por la estupidez de no haberlo visto venir. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando? ¿Meses? ¿Años? Intentó recordar los detalles. Las veces que Martin había cancelado planes con ella porque tenía que trabajar. Las veces que Camila había desaparecido sin explicación durante días.
las conversaciones que se interrumpían bruscamente cuando ella entraba a la habitación, los mensajes de texto que Martin ocultaba girando la pantalla del teléfono, las miradas cómplices entre ambos que ella había ignorado, atribuyéndolas a la amistad natural que debían tener al conocerla a ella. Todo encajaba ahora, como un rompecabezas macabro que finalmente revelaba su imagen completa. Eran casi las 4 de la madrugada cuando Vera finalmente regresó a su apartamento. El edificio de 4 plantas en Josephstadt estaba en silencio. Subió las escaleras con piernas que apenas la sostenían. Abrió la puerta de su estudio y se dejó caer en el sofá sin siquiera quitarse los zapatos. Su teléfono tenía 53 mensajes, de Martin, de Camila, de números desconocidos. No los leyó. No quería leer las excusas, las mentiras, las justificaciones baratas que sin duda contenían. Pero sí leyó uno que llegó a las 5 de la mañana, cuando el sol comenzaba a asomar tímidamente por el horizonte. Era de Martin. Necesito que hablemos. No es lo que piensas. Puedo explicarlo todo. Por favor, no hagas una escena. Piensa en mi reputación. Podemos arreglar esto como adultos. Vera rió, una risa seca, sin humor. Mi reputación. Ni siquiera había mencionado sus sentimientos, ni siquiera había intentado disculparse, solo le preocupaba su maldita reputación. Bloqueó también a Camila. Eliminó todas las fotos de su galería donde aparecían juntos, borró los mensajes. Limpió cualquier rastro digital de su existencia en su vida. Pero no podía limpiar los recuerdos. Los siguientes días fueron una nebulosa de dolor. Vera dejó de asistir a clases, dejó de responder llamadas de otros amigos. Se quedaba en su apartamento con las cortinas cerradas, viendo pasar las horas sin propósito alguno. Comía poco, dormía menos. Cada vez que cerraba los ojos, veía la escena. Martin y Camila besándose, una y otra vez, como una película en loop que no podía detener. La humillación era peor que el dolor, porque Vera se daba cuenta ahora de cuántas personas debían haberlo sabido. Cuántas miradas de lástima en el baile no habían sido producto de su imaginación. Cuántos susurros a sus espaldas habían hablado de ella como la idiota que no se da cuenta. Una semana después de aquella noche, tocaron a su puerta. Vera no respondió. Volvieron a tocar, insistentemente. Finalmente gritaron: «Vera, sé que estás ahí. Abre la maldita puerta». Era Martin. Vera se quedó paralizada en el sofá. Él siguió gritando, aporreando la puerta, diciendo que necesitaban hablar, que ella estaba siendo infantil, que la relación con Camila no significaba nada, que él la amaba a ella, que había sido un error, que podían superarlo. Vera no abrió. Después de 20 minutos, Martin finalmente se rindió, pero antes de irse, gritó una última cosa. «Vas a arrepentirte de esto, Vera. Nadie te va a querer como yo te quiero». Esas palabras se clavaron en su mente como alfileres envenenados. Las semanas siguientes fueron aún peores, porque Martin comenzó una campaña sistemática para destruirla. Empezó a esparcir rumores en el círculo de amigos compartidos. Decía que Vera era inestable, que era celosa, que lo había acusado falsamente de infidelidad porque ella misma estaba viéndose con otro, que había tenido una crisis nerviosa en el baile y había salido corriendo sin razón, y la gente le creyó. Porque Martin era carismático, convincente, y Vera, que había permanecido en silencio, no tenía forma de defenderse sin quedar como la despechada amargada que no puede superarlo. Camila, por su parte, también jugó su papel. Se hizo la víctima. Decía que Vera la había acusado sin pruebas, que estaba celosa de su amistad con Martin, que siempre había sido posesiva y controladora. El círculo social de Vera se desintegró. Amigos que pensaba que la apoyarían le dieron la espalda. Algunos simplemente desaparecieron.
Otros fueron más directos. Le dijeron que estaba exagerando, que debía madurar y dejar el drama. Vera se dio cuenta de algo terrible. La verdad no importaba si no tenías el poder de hacerla escuchar. Fue entonces cuando tomó la decisión más importante de su vida. Una tarde de mayo, mientras miraba por la ventana de su apartamento hacia las calles de Viena, que ya no se sentían como hogar, Vera supo que tenía dos opciones: quedarse y pudrirse en su dolor, convertirse en la víctima que todos esperaban que fuera, o desaparecer, rehacerse, volver convertida en algo que ellos jamás pudieran destruir. Aquella misma noche, Vera comenzó a planear su salida. Pidió una excedencia académica en la universidad. Vendió la mayoría de sus posesiones. Canceló su contrato de alquiler, compró un boleto de avión, no le dijo a nadie a dónde iba. 2 semanas después, Vera subió a un avión en el aeropuerto de Viena con una maleta y un propósito inquebrantable: reconstruirse desde las cenizas. Martin le había enviado un último mensaje la noche antes de su partida. «Vas a volver arrastrándote, suplicándome que te perdone. Todas lo hacen». Vera leyó ese mensaje 3 veces. Y luego, con una calma gélida, escribió una sola respuesta antes de bloquearlo definitivamente: «Observa». El avión aterrizó en Zúrich, bajo una lluvia ligera que hacía brillar el asfalto como un espejo oscuro. Vera había elegido Suiza por una razón simple. Necesitaba un lugar donde nadie la conociera, donde pudiera reinventarse sin el peso de su pasado, aplastándola a cada paso. Zúrich era perfecta, ordenada, eficiente, fría en el mejor sentido de la palabra. Una ciudad que no pedía explicaciones, que no juzgaba, que simplemente te dejaba ser. Encontró un estudio pequeño en Kreis 4, el barrio alternativo de la ciudad, lejos del lujo ostentoso del centro financiero. Era un espacio minimalista, con ventanas grandes que dejaban entrar la luz gris suiza, pisos de madera clara y paredes blancas. Perfecto para empezar de cero. Los primeros meses fueron duros. Vera trabajó en lo que pudo: camarera en un café del Niederdorf, la zona histórica de Zúrich, asistente en una galería de arte contemporáneo, traductora freelance de español e inglés. Nada glamoroso, nada que se pareciera a la vida que había imaginado. Pero cada franco suizo que ganaba era suyo, cada decisión que tomaba era suya, y eso significaba todo. Paralelamente, Vera se matriculó en un programa de especialización en diseño de interiores comerciales en la ETH Zurich, una de las universidades técnicas más prestigiosas de Europa. Había dejado trunca su carrera de arquitectura en Viena, pero no iba a permitir que Martin y Camila le robaran también sus sueños profesionales. Estudió con una voracidad que rayaba en la obsesión. Mientras sus compañeros de clase salían los fines de semana a los bares junto al lago, Vera se quedaba en la biblioteca hasta que cerraban, absorbiendo conocimiento como si su vida dependiera de ello. Diseño espacial, psicología del color, sostenibilidad, materiales innovadores, gestión de proyectos, lo aprendió todo. Pero el verdadero cambio no fue solo académico. Vera comenzó a reconstruirse físicamente, no por vanidad, sino por necesidad. Necesitaba sentirse fuerte, necesitaba habitar un cuerpo que no estuviera marcado por el dolor. Empezó a correr por las mañanas a lo largo del río Limmat, incluso cuando llovía, incluso cuando el frío suizo le cortaba la respiración. Se inscribió en clases de boxeo en un gimnasio del barrio, donde aprendió a canalizar la rabia que aún llevaba dentro en cada golpe al saco. Cambió su forma de vestir. Dejó atrás los vestidos románticos y las prendas que elegía pensando en lo que a Martin le gustaba.
Adoptó un estilo minimalista y poderoso, líneas limpias, cortes estructurados, texturas de calidad, ropa que hablaba de autoridad silenciosa. Se cortó el cabello. Ya no el largo ondulado que tanto había cuidado, sino un corte asimétrico, moderno, que enmarcaba su rostro de forma dramática. Mes a mes, Vera se transformó. No solo externamente, sino internamente. La mujer que había suplicado migajas de afecto ya no existía. En su lugar emergía alguien nuevo, alguien que no necesitaba validación externa, alguien que sabía exactamente lo que valía. Un año después de llegar a Zúrich, Vera consiguió su primer gran proyecto. Una diseñadora de interiores suiza, Greta Müller, quedó impresionada con su portafolio de trabajos académicos y le ofreció trabajar como asistente en la renovación de un hotel boutique en el centro de la ciudad. Vera lo dio todo. Trabajó 18 horas diarias durante 6 meses. Aportó ideas innovadoras, la integración de elementos naturales suizos en espacios urbanos, el uso de luz natural maximizada, la creación de espacios que generaban experiencias emocionales en los huéspedes. Cuando el hotel abrió sus puertas, fue un éxito rotundo. Las revistas especializadas en diseño lo mencionaron, y en los créditos apareció el nombre de Vera como codiseñadora. Fue el inicio. Los siguientes meses trajeron más oportunidades. Greta le ofreció asociarse en proyectos más grandes. Vera comenzó a construir su propia red de contactos en la industria. Arquitectos, diseñadores, inversionistas. Asistió a ferias internacionales de diseño en Milán, en París, en Berlín. Aprendió a moverse en esos círculos con la misma elegancia fría que la ciudad que la había adoptado, pero nunca olvidó, ni por un segundo. Cada logro, cada proyecto exitoso, cada reconocimiento profesional alimentaba algo en su interior, un fuego que no se apagaba. La humillación vivida en Viena seguía ahí, convertida en combustible. Vera no buscaba venganza de forma activa, pero tampoco la había descartado, simplemente esperaba, sabía que el momento llegaría, y llegó. 2 años después de haber dejado Viena, Vera recibió un correo electrónico que cambiaría todo. Era de una firma de arquitectura vienesa, Krauss & Partners, una de las más importantes de Austria. Habían visto su trabajo en la renovación del Hotel de Zúrich y querían contratarla para liderar el diseño interior de un proyecto emblemático. La renovación de un edificio histórico en pleno centro de Viena que se convertiría en un complejo de oficinas de lujo y espacios culturales. Un proyecto multimillonario que definiría el futuro urbanístico de la ciudad. Vera leyó el correo 3 veces. El nombre del socio principal de la firma aparecía al final, Harald Bergman, un hombre influyente, con conexiones en toda la élite vienesa, un hombre que, según Google, también era cliente del banco donde trabajaba Martin. Una sonrisa lenta se dibujó en el rostro de Vera. El universo le estaba ofreciendo la oportunidad en bandeja de plata. Respondió el correo con profesionalismo impecable. Aceptó reunirse en Viena para discutir el proyecto. Dio una fecha 3 semanas adelante. Tiempo suficiente para prepararse, porque Vera no iba a volver a Viena como la mujer rota que se había marchado. Iba a volver como una tormenta. La noche antes de su vuelo, Vera se miró en el espejo de su apartamento en Zúrich. La mujer que le devolvía la mirada era irreconocible, fuerte, sofisticada, impenetrable. Ya no quedaba rastro de la ingenuidad que Martin había explotado. Ya no quedaba rastro de la vulnerabilidad que Camila había traicionado. Empacó una maleta con precisión quirúrgica. Cada prenda elegida con propósito, cada detalle calculado. Y mientras el avión despegaba al día siguiente hacia Viena, Vera sintió algo que no había sentido en 2 años. Poder absoluto.
Martin aún no lo sabía. Camila aún no lo sabía. Pero estaban a punto de descubrir que la mujer a la que habían destruido ya no existía. En su lugar había alguien mucho, mucho más peligroso. Viena no había cambiado. Las mismas calles empedradas, los mismos palacios barrocos, la misma elegancia imperial que impregnaba cada rincón. Pero Vera sí había cambiado, y esa diferencia era abismal. El taxi la dejó frente al Hotel Sacher, uno de los más lujosos de la ciudad, ubicado frente a la Ópera Estatal. Vera había reservado una suite en la planta superior, no por ostentación, sino por estrategia. Necesitaba proyectar éxito. Necesitaba que cada movimiento suyo transmitiera que ya no era la estudiante de arquitectura insegura que había huido 2 años atrás. La reunión con Krauss Partners estaba programada para el día siguiente. Vera pasó la tarde revisando cada detalle de su presentación, renders 3D del proyecto, propuestas de materiales sostenibles, análisis de flujo espacial, todo presentado con una estética visual impecable. Su propuesta no solo era buena, era brillante, y ella lo sabía. Aquella noche decidió dar un paseo. Necesitaba reencontrarse con la ciudad que tanto daño le había hecho. Caminó por la Kärtnerstraße, la arteria comercial del centro, donde turistas y locales se mezclaban bajo las luces de los escaparates. Pasó frente al Café Demel, donde había pasado tantas tardes estudiando. Siguió hasta la Stephansplatz, donde la catedral gótica se alzaba imponente bajo el cielo nocturno. Fue ahí donde lo vio. Martin. Estaba sentado en la terraza de un café elegante, con su smoking impecable y esa expresión de arrogancia que Vera conocía tan bien. Pero no estaba solo. Había una mujer frente a él, joven, quizás 24 años, con expresión incómoda. Martin hablaba animadamente, inclinándose sobre la mesa con esa intensidad calculada que usaba para seducir. La mujer miraba su reloj discretamente, claramente queriendo escapar. Vera sintió una punzada de algo, no dolor, no rabia, algo más frío, desprecio absoluto. Martin no había cambiado nada. Seguía siendo el mismo depredador emocional, buscando su próxima víctima. Vera estuvo a punto de alejarse, pero entonces sucedió algo inesperado. Martin levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de ella. El reconocimiento fue instantáneo. Martin palideció. Su expresión de confianza se desmoronó por un segundo antes de que intentara recomponerla. Se puso de pie tan bruscamente que derribó su copa de vino. Vera no se movió, simplemente lo observó con una calma gélida que lo desarmó por completo. Martin murmuró algo a la mujer que estaba con él y caminó hacia Vera con paso vacilante. Cuando estuvo frente a ella, intentó sonreír. Fue patético. «Vera», dijo con voz forzadamente casual, «no puedo creer que seas tú. Has cambiado». «Hola, Martin», respondió Vera con tono neutro, como si estuviera hablando con un conocido irrelevante. No le dio la satisfacción de mostrarse afectada. Martin la miró de arriba a abajo evaluando. Vera sabía lo que veía, una mujer completamente diferente. Ya no era la chica que él recordaba, era alguien inaccesible. «¿Qué haces en Viena?», preguntó Martin, intentando recuperar el control de la situación. «Trabajo», respondió Vera con simpleza. «Ah, todavía en arquitectura. Diseño de interiores. Tengo una reunión mañana con Krauss Partners para un proyecto importante». Vera vio cómo los ojos de Martin se abrían levemente. Krauss Partners era una firma de élite. Si ella estaba trabajando con ellos, significaba que su carrera había despegado. Y Martin, que siempre la había tratado como su inferior, no podía procesarlo. «Impresionante», dijo, pero su tono delataba envidia. Yo sigo en el banco.
Ascendí a director regional el año pasado. ¡Qué bien!, respondió Vera sin un ápice de interés genuino. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Martin se pasó la mano por el cabello, nervioso. Finalmente se atrevió a decir lo que realmente quería. Vera, mira, sé que las cosas terminaron mal entre nosotros, pero fue hace mucho tiempo. Ambos éramos jóvenes, ambos cometimos errores. Ambos, repitió Vera con una ceja arqueada. Interesante perspectiva. Lo que quiero decir es que, bueno, ahora que has vuelto, quizás podríamos, no sé, tomar un café, ponernos al día, como adultos maduros. Vera lo miró a los ojos, esos ojos que alguna vez la habían hecho sentir especial. Ahora solo veía vacío, ego, patética necesidad de validación. No, gracias, dijo con tono final. Martin parpadeó sorprendido. Claramente no esperaba un rechazo tan directo. Vera, vamos, no seas así. Pasamos 3 años juntos. Eso tiene que significar algo. Significó algo, respondió Vera con frialdad. Me enseñó exactamente qué tipo de hombre no quiero en mi vida. La sonrisa de Martin se desvaneció. Por primera vez, Vera vio algo parecido a miedo en sus ojos. Te has vuelto amarga, dijo, intentando herirla. Me he vuelto inteligente. Hay diferencia. Y sin decir más, Vera giró sobre sus talones y se alejó. No corrió, no huyó. Caminó con la espalda recta y la cabeza en alto, dejando a Martin plantado en medio de la plaza como un idiota. Cuando llegó a su hotel, Vera se sirvió una copa de vino y se paró frente a la ventana panorámica que daba a la ópera iluminada. Sonrió. Por primera vez en 2 años, sonrió con genuina satisfacción. La reunión del día siguiente fue un éxito rotundo. Harald Bergman, el socio principal de Krauss & Partners, quedó impresionado no solo con su propuesta técnica, sino con su visión. Vera presentó un proyecto que no solo renovaría el edificio histórico, sino que lo convertiría en un referente de diseño sostenible en Europa Central. Habló con autoridad, respondió cada pregunta con precisión, demostró dominio absoluto de su campo. Usted es exactamente lo que necesitamos para este proyecto, Fräulein Vera, dijo Bergman al final de la reunión. Me gustaría ofrecerle no solo la dirección de diseño, sino también un porcentaje de participación en el proyecto. Esto será grande, y quiero que sea parte fundamental del equipo. Vera aceptó con profesionalismo impecable, aunque por dentro sentía una euforia que amenazaba con desbordarse. El contrato se firmó una semana después. Y con él, Vera se convirtió oficialmente en una de las diseñadoras más prometedoras de la escena vienesa. Las noticias corrieron rápido en los círculos de élite. El proyecto era demasiado grande para pasar desapercibido. Las revistas de arquitectura publicaron artículos. Las redes sociales profesionales hablaron del tema. Y el nombre de Vera comenzó a circular en los mismos círculos donde Martin se movía. Fue entonces cuando Vera decidió dar el siguiente paso. Organizó un evento de presentación del proyecto en una galería de arte contemporáneo en el distrito de Neubau. Invitó a arquitectos, diseñadores, inversionistas, periodistas y figuras influyentes de Viena. Y también, estratégicamente, se aseguró de que Martin recibiera una invitación, a través de su jefe, Harald Bergman, quien era cliente del banco de Martin. La noche del evento, la galería estaba llena. Vera llegó con una seguridad que irradiaba poder. Saludó a los invitados, presentó su visión del proyecto con una elocuencia que dejó a todos impresionados, y aceptó felicitaciones con gracia. Martin apareció a mitad del evento. Vera lo vio entrar, claramente incómodo, buscándola con la mirada.
Cuando sus ojos se encontraron, Vera le dedicó una sonrisa cortés y fría, y luego simplemente siguió conversando con un inversionista alemán, como si Martin no existiera. Durante toda la noche, Vera lo ignoró con maestría. Cada vez que Martin intentaba acercarse, ella estaba ocupada hablando con alguien importante. Cada vez que él buscaba su atención, ella miraba hacia otro lado. Pero el golpe maestro llegó al final de la noche. Harald Bergman tomó el micrófono para dar un discurso. Habló del proyecto, de su importancia para Viena, y luego dijo algo que hizo que Martin se quedara petrificado. Y quiero agradecer especialmente a nuestra directora de diseño, Vera, cuya visión y talento han hecho posible este proyecto. Es un honor trabajar con alguien de su calibre. Estoy seguro de que este es solo el inicio de una carrera extraordinaria. Los aplausos llenaron la galería. Vera recibió la ovación con elegancia. Y cuando su mirada se cruzó con la de Martin, vio exactamente lo que quería ver: derrota. Martin se marchó poco después sin despedirse de nadie, y Vera supo, con absoluta certeza, que había ganado. Momento para la llamada a la acción. Porque mira, si has llegado hasta aquí, si estás sintiendo lo que yo estoy sintiendo viendo a Vera reclamar su poder, necesito que hagas algo. Dale like a este video. En serio. Y si quieres ver más mini novelas como esta, historias de mujeres que no se quedan tiradas llorando, sino que se levantan más fuertes, entonces suscríbete al canal, porque te juro que tengo muchas más historias así guardadas, y cada una es más intensa que la anterior. Los meses siguientes fueron vertiginosos. El proyecto del edificio histórico avanzó con éxito y Vera se consolidó como una figura respetada en la escena del diseño vienés. Pero más allá del éxito profesional, algo más profundo estaba sucediendo. Vera estaba sanando, no de la forma en que la gente esperaba, no perdonando, no dejando ir con frases motivacionales baratas, sino aceptando que el dolor que había vivido era real, que tenía derecho a sentirlo y que no necesitaba minimizarlo para avanzar. Una tarde de otoño, mientras revisaba planos en su nueva oficina con vista al Danubio, recibió un mensaje inesperado. Era de un número desconocido, pero reconoció el tono inmediatamente. Vera, soy Camila. Sé que probablemente no quieras saber de mí, pero necesito hablar contigo. Es importante. Por favor. Vera leyó el mensaje 3 veces. Su primer instinto fue bloquear el número. Su segundo instinto fue responder con algo cortante, pero finalmente decidió ignorarlo por completo. No borrar, no bloquear, simplemente dejarlo ahí, sin respuesta, como evidencia de su indiferencia absoluta. 2 días después, Camila volvió a escribir. Esta vez con más desesperación. Vera, por favor, necesito que sepas que lo siento. Martin me dejó. Dijo que yo nunca sería suficiente, que siempre te comparaba conmigo y yo salía perdiendo. Ahora entiendo lo que me hiciste sentir. Por favor, necesito hablar contigo. Vera leyó el mensaje sin emoción alguna. Había esperado algo así eventualmente. Martin era predecible. Usaba a las personas hasta que se aburrían de ellas y luego las descartaba de la forma más cruel posible. Camila había sido solo una más en su colección de víctimas. Pero Vera no sentía satisfacción por el sufrimiento de Camila. Tampoco compasión. Sentía nada. Y eso era liberador. Decidió responder una sola vez. Para cerrar ese capítulo definitivamente, Camila, entiendo que estés pasando por algo difícil, pero no soy la persona indicada para ayudarte a procesarlo. Lo que sucedió entre nosotras no tiene solución ni reparación posible. Te deseo lo mejor en tu vida, pero no quiero ser parte de ella. Por favor, no vuelvas a contactarme. Bloqueó el número inmediatamente después. Esa noche,
Vera se dio cuenta de algo fundamental. La verdadera venganza no había sido su éxito profesional, no había sido ver a Martin derrotado, no había sido el reconocimiento público. La verdadera venganza había sido convertirse en alguien que ya no necesitaba nada de ellos. Ni disculpas, ni explicaciones, ni cierre emocional. Nada. Semanas después, Vera asistió a una cena benéfica en el mismo Palacio Hofburg, donde todo había comenzado. Esta vez no era la acompañante insegura de nadie. Era una invitada por derecho propio, reconocida por su trabajo y respetada por su trayectoria. Caminó por el Salón de los Espejos con una confianza que solo viene de haber atravesado el infierno y salido intacta. Las arañas de cristal seguían brillando igual que aquella noche fatídica, pero Vera ya no era la misma mujer. Vio a Martin desde lejos. Estaba solo, bebiendo champán en una esquina, con expresión amarga. Sus ojos la buscaron durante toda la noche, pero Vera nunca le devolvió la mirada. No por desprecio, sino por indiferencia genuina. Él simplemente ya no le importaba. Cuando la orquesta comenzó a tocar El Danubio Azul, la misma melodía que había sonado aquella noche terrible, Vera no sintió dolor, sintió triunfo, porque había convertido su peor recuerdo en combustible para su mejor versión. Al final de la noche, mientras salía del palacio bajo las estrellas de Viena, Vera se detuvo un momento. Miró hacia atrás, hacia el edificio imponente que guardaba tantos fantasmas. Y luego siguió caminando hacia adelante, sin mirar atrás. Porque finalmente había entendido la lección más importante. La verdadera liberación no viene de que el que te lastimó pague por sus errores. Viene de convertirte en alguien tan completo, tan sólido, tan inquebrantable, que sus acciones ya no tengan poder sobre ti. Martin había intentado destruirla y sin querer la había obligado a reconstruirse más fuerte de lo que jamás hubiera sido si se hubiera quedado con él. Vera sonrió, una sonrisa genuina, llena de paz. Porque había ganado algo mucho más valioso que venganza. Había ganado su libertad absoluta. La historia de Vera no es solo sobre una traición y una venganza, es sobre algo mucho más profundo, el poder transformador del dolor cuando decides no dejarte definir por él. ¿Cuántas veces nos quedamos atrapadas en relaciones que nos destruyen porque tenemos miedo de quedarnos solas? ¿Cuántas veces toleramos humillaciones porque nos han convencido de que no merecemos más? ¿Cuántas veces permitimos que alguien reescriba nuestra historia como si nosotras fuéramos las villanas? Vera nos enseña que la verdadera fortaleza no está en perdonar a quienes no merecen perdón. No está en soltar cuando todavía duele. No está en fingir que todo está bien cuando no lo está. La verdadera fortaleza está en decir, esto me lastimó profundamente. Pero no me voy a quedar aquí llorando. Voy a usar este dolor para construir algo tan grandioso que el día que me vuelvas a ver te arrepentirás de haberme subestimado. No necesitas la validación de quien te traicionó. No necesitas que reconozcan tu valor. No necesitas que se arrepientan públicamente. Solo necesitas saber en lo más profundo de tu ser que valiste siempre. Antes de ellos, durante ellos, y especialmente después de ellos. Tu valor no lo define quien te amó mal. Lo defines tú, cada día que eliges levantarte, rehacerte y caminar hacia adelante con la certeza de que mereces todo el amor, respeto y felicidad que existe en el mundo. Y cuando alguien intente hacerte sentir pequeña, recuerda, tú no eres pequeña. Eres una tormenta, y las tormentas no piden permiso para existir. Simplemente arrasan con todo lo que se atreve a subestimarlas, como Vera, como tú.